Vamos a dar inicio a nuestro trabajo del día de hoy, noviembre 14 del 2021. Bueno, les damos la bienvenida. La Confederación Espírita Colombiana y el Departamento de Educación y Práctica de la Mediunidad les da la bienvenida a todos los que estamos hoy aquí presentes, participando de este trabajo que realmente nos permite capacitarnos. En este curso de actualización de directores, precisamente de las diferentes centros espíritas que están aquí, de las instituciones espíritas que nos acompañan aquí de Colombia. Y hoy con una temática muy especial y muy importante para todos nosotros. Reuniones mediúmnicas espíritas, clasificación según las necesidades de atención. Hoy, precisamente, tenemos esta temática, dando continuidad al proceso que venimos realizando y dando continuidad a la capacitación y conceptualización que como directores de las áreas de mediunidad de los centros espíritas requerimos conocer, requerimos unificar y que todos estemos bajo el mismo lineamiento de Kardec. Bueno, y hoy tenemos a dos maravillosos expositores. Tenemos hoy a dos grandes exponentes de esta área, sino de pronto los mejores expositores que tenemos de esta área aquí en Colombia, que muchos conocemos y sabemos de su gran experiencia. Sabemos de los conocimientos maravillosos que tienen también en la práctica de la mediunidad. El señor Jorge Berrío y el señor Ubaldo Rodríguez. Bueno, ellos nos acompañan y nos van a brindar sus conocimientos, nos van a brindar su amor, nos van a brindar su experiencia que tienen. Para iniciar, vamos a hacer una oración, una pequeña oración que nos unifique a todos. Bueno, vamos a elevar nuestro pensamiento de agradecimiento a Dios por la bondad maravillosa de estar aquí todos reunidos en su compañía. Agradecemos a todos los guías y protectores del movimiento espírita colombiano, a los guías y protectores de cada una de las instituciones espíritas que nos acompañan en el día de hoy, por su protección, por su luz, por su amor. Y les pedimos con toda la humildad que nos acompañen en el día de hoy e inspiren a nuestros expositores para que su mensaje llegue según las necesidades que tenemos en el movimiento espírita. Damos gracias por la salud. Damos gracias por el alimento de cada una de nuestras casas. Y pedimos la protección para hoy de todos los que estamos aquí presentes. Que Dios nos guíe y nos ilumine. Que así sea. Bueno, vamos a presentarles a nuestros dos panelistas. Nuestra metodología que tenemos para el día de hoy es un panel que vamos a desarrollar de preguntas y respuestas con nuestros dos facilitadores del día de hoy y donde vamos a abarcar varios aspectos que tanto en el desarrollo como en la conducción de las reuniones mediúmnicas se requiere que todos tengamos el mismo conocimiento bajo la misma línea. ¿Y quién es más que Jorge Berrío y Ubaldo Rodríguez para que nos ilustren al respecto? Jorge Berrío Bustillo, presidente de Confecol, director y fundador de la Fundación Remanso de Amor y director y fundador del Centro Espírita Juana de Ángeles de Cartagena. También autor de varios libros espíritas. El señor Ubaldo Rodríguez, de profesión psicólogo, magíster en educación y doctor en psicobiología. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magdalena.
miembro del grupo de investigación, cognición y educación, categorizado en A1 por Colciencias. Director de la Fundación Oasis de Amor del Centro Espírita Francisco de Asís y coordinador del Comité de Educación y Práctica de Mediunidad Confecol. Es medium y conferencista espírita. Ellos dos van a estar con nosotros en este panel que vamos a ir desarrollando. Recordamos que la capacitación que ellos nos van a brindar en el día de hoy es precisamente sobre la temática que reuniones mediúmnicas espíritas en los diferentes aspectos, reunión de principiantes, reunión de desarrollo y práctica, reunión de tratamiento físico-espiritual, de orientación a espíritus necesitados, de terapia desobsesiva y de orientación espiritual a encarnados. Bueno, todos nosotros tenemos muchas dudas que se presentan en los diferentes centros espíritas y esas dudas remitidas también por algunos de los participantes del día de hoy, vamos a desarrollarlas y Ubaldo, para comenzar, pues vamos a iniciar precisamente con la reunión de principiantes. Y una duda que nos hacen llegar y nos dice, al iniciar el área mediúmnica en el centro espírita o los medios sin experiencia, ¿con cuál tipo de reunión se debe comenzar y por qué? Gracias, Marta. Gracias a todo el equipo de Confecol, a Jorge por estar aquí con nosotros también, y a todo el personal que está ingresando en este ciclo de capacitación en el área de la mediunidad. Esa pregunta es muy importante y debemos partir de un hecho fundamental. Y es que cuando en un centro espírita llegamos ya a la fase, a la etapa o al momento de nosotros instruirnos, profundizar y educar la mediunidad, ya hemos pasado previamente por un ciclo también de capacitaciones, que en los diferentes comités, principalmente el doctrinario, ya han abordado a profundidad. Entonces, como requisito fundamental para estudiar la mediunidad, ya el participante de la mediunidad, de los estudios, debe conocer previamente lo que se hace en el centro espírita, tener un tiempo prudencial de asistencia, haber pasado por diferentes estudios. Pero como su nombre lo indica, de principiantes debe iniciar todo centro espírita, debe tener un grupo que se llame de esta forma, no necesariamente exactamente así, pero que el fundamento de estar comenzando en la mediunidad sea el objetivo fundamental de un grupo de este tipo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos por el manual de orientaciones a las actividades de las diferentes actividades de instituciones espíritas de la Confecol. En este manual nos establece un procedimiento particular, pero el de principiantes, el curso de principiantes en mediunidad, se caracteriza por ir aproximándonos gradualmente a el desarrollo y principalmente educación de la mediunidad. Entonces son mediums que no tienen todavía experiencia, porque debemos entender que la mediunidad como facultad humana de índole fisiológico y también espiritual, que así nos lo dice el libro de los medios, necesita desarrollarse, necesita desenvolverse, y la práctica es fundamental para que esto se dé. Como dice, como las expresiones populares lo señalan, nosotros no podemos correr sin antes caminar. En la mediunidad es exactamente así. El vínculo que vamos desarrollando con los espíritus, guías de la casa espírita, es fundamental establecerlo desde un comienzo con mucha seriedad, con mucho compromiso, mucha asiduidad y muchísimo respeto, principalmente orientado en la actividad cardesiana. Bueno, según nos dices, quiere decir que estos medios no tienen experiencia.
Entonces, ¿ellos pueden empezar de una vez en esta reunión con prácticas mediúnicas? En absoluto es recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros en el espiritismo como tal, siendo la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal, el objeto de estudio, por decirlo así, es el espíritu. La herramienta de trabajo de todos los espíritas, la aproximación que nosotros hacemos en la mediunidad, es la psiquis en su esencia pura. Entonces, el medium necesita, o el que se candidatiza a medium, necesita de un equilibrio emocional, un equilibrio psicológico previo, para que cuando nos vayamos adentrando, por decirlo así, en esa psiquis de su forma pura, se haga de forma igualmente equilibrada. Porque muchas veces acontece de que se despiertan sensibilidades mediúnicas, pero que se acompañan de perturbaciones de tipo espiritual, y eso puede llevar a complicaciones de índole emocional, pueden desnudar muchos conflictos de tipo emocional y psicológico que antes de beneficiar al medium pueden complicarle más en esas situaciones previas. Por eso es que debemos comenzar poco a poco en el ejercicio de la mediunidad, porque existe un riesgo fundamental. El que sí tiene que estar experimentado es el director de la tarea. Tiene que ser ya una persona, no necesariamente medium, el director de esta mediunidad, pero debes tener una capacitación previa, un equilibrio emocional, conocer convenientemente la doctrina espírita para que pueda ayudar mejor. Y principalmente una moral adecuada, porque la moral es la que va a salvaguardar, por decirlo de alguna forma, de intromisiones espirituales de índole inferior, ¿verdad? Y eso es, creo yo, que lo importante, el eje central para la protección de un grupo espírita, que hay una conexión moral con la espiritualidad superior, los guías de la casa, que son los que en últimas van a proteger este ambiente. ¿Podría aportar algo sobre esta pregunta? Recibiendo primero un cordial saludo, ¿no?, a todos los hermanos y amigos, a Marta y a Ubaldo y a todos los demás hermanos que están aquí conectados. Yo quisiera aportar algo con esto de los principiantes. Lo claro que debemos tener que el Centro Espírita es una escuela de aprendizaje, de educación. No es como se piensa una escuela normal donde tiene que ser rígido, un pénsul que no se salga. No, tiene que ser muy flexible por el proceso de educación del medio. Aquí conocemos aquí centros espíritas donde van personas que tienen mediunidad y no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan estudiar para tener mediunidad, ¿verdad? Ven, sienten, perciben, y entonces dicen así: no, yo no necesito estudiar, ¿para qué? Si yo siento y veo a los espíritus. Y en tal parte yo recibo y hago. No, es que el estudio de la doctrina espírita lo que nos enseña es a que sepamos utilizar esta herramienta de trabajo moral para la demostración de la inmortalidad del alma, que sirva de consuelo, de formación de almas. No es yo me siento, yo me concentro y percibo espíritu. Esa es la mediunidad, pero la educación de la mediunidad nos lleva a que seamos realmente mediums, que estemos en una sintonía moral como nos enseñó el Maestro Jesús. Entonces hay que estudiar, los mediums hay que estudiar, los mediums tenemos que estudiar, hay que prepararnos mejor para diferenciar, para no caer para diferenciar la clase de espíritus que se comunican, para no caer en fascinaciones, en obsesiones, en tantas cosas que uno se expone por no tener el conocimiento que nos ayude a estas manifestaciones. Y un gran peligro es también poner a estos medios, como decía Ubaldo, como tienen una mediunidad ostensible, enseguida que entren a las tareas, entren a los trabajos que decimos así en los centros espíritas mediúnicos, sin tener una conducta del conocimiento espírita. Entonces es peligroso eso, porque los medios se pueden fascinar, y muchos de los que entran a estos grupos de trabajo sin tener preparación terminan yéndose.
termina yéndose y en unas problemáticas espirituales muy graves. Entonces, esto de los principiantes es muy delicado, ¿no? Estudiar, acogerlos, prepararnos nosotros como dirigentes y saber formar, porque ellos son los que nos van a reemplazar a los que estamos ya con unos añitos de más, ¿no? Pero tienen que estar bien estructurados, tienen que estar bien estructurados para que no se equivoquen en lo que la doctrina espírita nos plantea y nos presenta. No lo que pensamos, sino lo que realmente es la propuesta espírita y el centro espírita. Entonces, se necesita centro espírita para poder educar en las distintas áreas, pero como estamos aquí en el área de mediunidad, hay que educar. Y para eso se necesita centro espírita. Formación, educación. Gracias. Bueno, entonces aquí con lo que Jorgito nos dice y Ubaldo también nos dice, concluimos que en esta reunión del área mediúnica, pues se entra primero por la de principiantes, que es capacitar, estar muy bien capacitado y tener una conducta moral muy acorde a lo que se va a realizar. Tengámoslo presente todos, porque pues en todos los centros espíritas de por sí, lo que nos dice Jorgito, llegan personas con diferentes mediunidades, entonces recordemos estas dos indicaciones que nos dan. Y precisamente, Jorge, tú nos das la apertura para esta otra reunión que es precisamente la reunión de desarrollo y práctica de la mediunidad. Y según eso, y pues según ya lo que nos enunciaste en la primera parte, pues en este tipo de reunión, ¿qué personas pueden participar? ¿Y qué tipo de medios pueden asistir? Y pues de una vez te complemento, ¿qué tipo de espíritus se presentan en este tipo de reuniones? Gracias, Marta. Muchas gracias. Esta reunión de educación y práctica de la mediunidad, desarrollo, donde se desarrolla, se ejercita la mediunidad, porque Kardec la definió, la mediunidad es facultativa, que se puede desarrollar con el ejercicio. ¿Quiénes entran a estas reuniones? Los que ya pasaron por la primera fase de principiante. Estas dos reuniones son las reuniones de educación, donde estamos en el proceso de educación. Primero, las bases, que son aquellas del curso teórico primero, a los principiantes, comienzan las primeras prácticas, se va desarrollando la disciplina, ya cuando está en los medios con determinada experiencia, ya hay un compromiso con la institución, pasan a esta reunión de educación y práctica de la mediunidad, desarrollando, ejercitando estas facultades. ¿Qué medios van a entrar ahí? Todos los medios que tengan distintos tipos de mediunidades pueden entrar a estas reuniones. ¿Sí? Es bueno no mezclar tan de entrada a los más veteranos, podríamos decir ese nombre entre comillas, con los nuevos. ¿Por qué? Porque se pueden cohibir, ¿no? Hay que dejarlos que tengan más experiencia, para que ya cuando estén más seguros, porque uno cuando está iniciando en esto de la mediunidad, a veces hay mucha inseguridad porque uno piensa que son cosas de uno, la fase esa anímica, influencia. Entonces hay que dejar que maduren para entrar a este grupo de práctica y desarrollo que todo centro espírita debe tener. ¿Ahí qué vamos a hacer? Allí todos los que participamos vamos a ponernos en todas las mejores aperturas para que nuestras facultades, la psicografía, psicofonía, evidencia, desdoblamiento, toda la variedad de manifestaciones se den a través de la mediunidad nuestra. La mayoría de los centros espíritas hacemos esa reunión una vez a la semana. Entonces tenemos que prepararnos para que esa reunión, una vez a la semana, se preste para que nosotros nos facilitemos, que seamos maleables a la influencia de los guías del centro espírita, a los instructores del centro espírita. Entonces, de acuerdo podríamos decir, a la misión, a la tarea, al compromiso que tenga cada medio, así recibirá determinada clase de espíritus y tendrá distintas experiencias. Hemos visto grupos donde hay personas recibiendo en psicofonía a espíritus familiares o pueden recibir espíritus necesitados, espíritus desorientados. Otros con la psicografía
reciben mensajes, poesías, ¿sí? Mensajes de familiares, mensajes morales o filosóficos, los reciben en ese ejercicio de la mediunidad. Y también hemos visto videntes que logran cada día tener más percepción, más concentración, ¿sí? Otros se desdoblan en estas reuniones de ejercicio y práctica de la mediunidad. Se desdoblan y narran después lo que vieron, con quién se encontraron, toda la experiencia, que son experiencias muy bonitas. También hay casos donde se presentan de mediums que sienten las energías para curar y reciben médicos espirituales y ahí se les va orientando para que más adelante desarrollen las facultades estas de ayudar a los enfermos. Entonces es muy variable, por eso hay que tener mucha disciplina, mucho control, mucho estudio para que nosotros aprendamos así a desarrollar todas las mediunidades. Recordemos la experiencia que nos decía Divaldo, ¿no? Que él recibía mensajes y guardaba bellísimos, qué mensajes tan lindos, bellísimos los mensajes, tenía un baúl lleno de mensajes, los tenía ahí como un tesoro. Y después de 10 años le dice Juana de Ángelis, que quemara todos esos mensajes, que él los adoraba porque eran bellísimos. Entonces él le dice, ¿cómo? Voy a botar todo ese trabajo de 10 años de dedicación a la psicografía. Mensajes bellísimos. Dice, no, quémalo porque todo eso son ejercicios. Ahora que comienza verdaderamente el trabajo. Imagínense, 10 años duró haciendo el ejercicio de la facultad para lograr la sintonía con ella y con todos los espíritus. Y miren la gran obra que realizó Divaldo o está realizando con su psicografía. Son experiencias que nos enseñan a nosotros de que esto es muy serio, necesita disciplina, constancia, perseverancia, estudio, porque en toda reunión, antes de comenzar la práctica, se debe hacer un estudio. En el área de la mediunidad, también en la parte moral, cortas, pero bien, hay que hacerlas. Y tener esa perseverancia, esa continuidad. Porque medium que hoy va a la práctica y después la otra semana no va, eso es un medium inestable y que no inspira confianza a los guías del centro espírita. Entonces uno tiene que tener cuidado. Entonces, hay medium que no nos confiamos, es decir, no, pero si yo dejé de ir hace 15 días, pero mira, ya que estoy viendo los espíritus, que no es eso, es sintonía. Puedes tener la mediunidad, pero el estudio te va a enseñar es con qué espíritu te estás sintonizando. No confiemos en que porque veo, siento, recibo, ya estoy bien. No, es la sintonía con quienes estamos afinizándonos. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Esta reunión es muy importante. Necesita, como decía Ubaldo anteriormente, directores con mucho carisma, mucha experiencia para ayudar a los medios a que si le identifica que está repitiendo los mismos mensajes, si hay mucha influencia anímica, si tienen miedo o tienen bloqueos. Toda esa ayuda se presta en este tipo de reunión, de poder ayudar a los medios a que se presten a los espíritus que estamos allí, los guías, los instructores del centro espírita, estimulen el buen desempeño de la mediunidad en la institución, en la casa espírita. Y se hacen unos grupos extraordinarios, bonitos. Disciplina, educación, entrega, confianza y un buen director o un buen equipo de directores, ¿no? Que tenga la institución para ayudar en una buena orientación. Gracias. Con esto que nos dices, Jorge, que precisamente ya empieza la práctica, entonces viene el desarrollo y los medios, ¿cómo pueden realmente dar a conocer esas percepciones que empiezan a manejar, a sentir, a percibir? Entonces, ¿cómo pueden ellos deben interpretar, deben describir exactamente lo que ven o lo interpretan? Se puede presentar de distintas formas. Unos interpretan, otros decimos lo que estamos percibiendo y el director ayuda a interpretar.
o lo más seguro es que como todavía estamos en ese proceso de preparación, cuando ya uno tiene más experiencia, uno ya percibe y no interpreta, siente el mensaje de lo que realmente significa eso que está uno percibiendo. Cuando uno inicia, no está seguro, entonces interpreta, o yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, entonces le dice al director y el director puede ayudar, pero la experiencia va ayudándolo a que uno ve algo y enseguida, intuitivamente, percibe el mensaje. ¿Eh? El mensaje lo percibe, lo siente de acuerdo a la visión que uno está teniendo. Por ejemplo, un día percibí una escena de maltrato infantil. Entonces yo no le dije a la persona, porque enseguida me llegó la intuición, ahí es donde viene su complejo de inferioridad. Entonces no le dije a la persona, de ti abusó tu mamá y tú tienes que mira, ¿por qué tu mamá tienes que perdonar? No. Aquí los espíritus nos están diciendo, los guías, que tú tienes que perdonar, saber manejar tus emociones, encontrarte contigo mismo, darle unas pautas, porque ya el medio no es para señalar ni estar dando las malas noticias. Es para estar educando y fomentando el crecimiento espiritual y una buena convivencia con aquellos que le rodean. Entonces uno puede escribir, puede percibir. Por eso estas reuniones son tan importantes, porque es la educación de estos medios que pasaron de principiantes y ya están en una etapa de eclosión de la mediunidad mucho más direccionada hacia las otras reuniones, que son las reuniones de servicio mediúnico, que son las próximas tipos de reuniones que vamos a ver más adelante. Pero estas dos reuniones, la de principiantes y la de educación práctica de la mediunidad, son muy importantes porque es donde vamos a formar mediums bien orientados. Los mediums del centro espírita. Ya esa etapa donde se dice que el medium, el centro espírita, el medium o la medium principal, y el medium principal siente unos celos con los nuevos. Eso es falta de conocimiento. Eso es falta de estudio. Nadie reemplaza a nadie. Entonces bloqueamos a los nuevos o sentimos celos por aquellos. No. En estas reuniones de educación y práctica, allí vamos a fomentar bien el equipo de trabajo de la institución, sin diferencias. Con tu ejemplo nos estás invitando también a que el medium debe ser muy prudente. Sí. Mire, de pronto el ejemplo que nos da Jorge, hay que manejar la prudencia para cuando se desarrolla esta mediunidad del tipo que sea. Bueno, hay otra reunión que es precisamente la de orientación a necesitados. Cuando hablamos de esta reunión de orientación a espíritus necesitados, ¿qué condiciones específicas y qué características puntuales esto implica, Ubaldo? Es compleja tu pregunta y sin embargo es fascinante, y Jorge ahora nos introducía exactamente a una de las características fundamentales que tanto el medium como aquel que hace de esclarecedor debe tener. Es la empatía con la problemática del otro. Nosotros no debemos desconocer que un espíritu es una persona que está simplemente desencarnada y que las problemáticas que ahora tiene en el mundo espiritual no son de orden físico, son fundamentalmente morales, y por tanto es su psiquis plena y pura. La otra vez me reunía en una actividad que hacíamos con psicólogos que eran espíritas y tal. Me ganó un problema porque yo les decía, mire, para mí el espiritismo es más profundo que la psicología en todo su contexto, porque es que el espiritismo, principalmente aquel que lidia con espíritus, en este caso necesitados, está trabajando con la psiquis en su esencia pura. Es más lindo todavía, pero al mismo tiempo más complejo, porque el procedimiento fundamental y la columna vertebral de todo terapeuta espírita es la moral, es la conducta moral.
acompañado lógicamente del conocimiento. Jorge lo decía ahorita, que en la medida en que tú tengas una sintonía con los espíritus guías de la casa, serán mejores los trabajos. Y esa sintonía con los guías espirituales no se da sino a través de la moral. Y también lo decía perfectamente, hay medios que dicen, y personas que dicen, mira, tal o cual persona tiene una mediunidad fascinante, porque ve a los espíritus, porque ve al otro, porque te ve y te dice qué fue lo que comiste esta mañana, qué es lo que tú llevas puesto, qué te colocaste ayer. Y esa información, ¿de qué sirve si no se acompaña de una moral? Yo puedo estar mirando, observando una escena particular de dolor en alguien, pero si yo no alcanzo a traducir aquella situación para consolar, para orientar, es mejor quedarnos callados y no decir nada. La función consoladora del espiritismo es fundamental en todas y cada una de las actividades, en este caso de la mediunidad. Entonces, cuando nosotros estamos en esta reunión de orientación a espíritus necesitados, tenemos que entender que esa necesidad del espíritu es moral. Ahí viene otro tema que también Jorge nos decía ahorita, el animismo. A veces esos trances que son mediúnicos también pueden ser trances anímicos. Entonces hay un trance, lógicamente, la expresión del espíritu, pero es los traumas escondidos, profundos del propio medio que están saliendo a flote. ¿Es malo? En absoluto. El esclarecedor ahí, quien actúa de esclarecedor, tiene que atenderlo igual, pues estuviese dialogando con un espíritu, porque está hablando con un espíritu, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes lo particular y lo lindo de estos procesos, de estas actividades de orientación a espíritus necesitados, que las características fundamentales, ya lo hemos dicho y siempre vamos a caer en lo moral, Jorge también lo decía, mucho estudio, mucho conocimiento, mucho tacto, mucha empatía, ¿verdad? Para poder hacer no nuestra la problemática del otro, ¿verdad? Pero sí entender la problemática del otro, y esa empatía te ayuda a ti principalmente a tener la principal característica de un buen esclarecedor, un buen espírita para poder ayudar al otro. Entonces, esto es fundamental, Marta, porque aquí estos espíritus, no estamos hablando de espíritus obsesores, estamos hablando de espíritus que el peso moral es tal que los convierte en sufrientes, ¿verdad? Y todos de alguna forma tenemos culpas escondidas que simplemente son los errores no resueltos del ayer que se expresan de forma superlativa en el mundo espiritual, cuando nos encontramos en esa realidad de nosotros con nosotros mismos. Ahí no nos podemos esconder y esas culpas surgen en forma de traumas, clichés, de múltiples formas. Entonces estamos lidiando con la psiquis desnuda, con la psiquis en su forma totalizada. Y por eso es más exigente todavía este tipo de terapias, este tipo de actividad, este tipo de reuniones mediúnicas, ¿verdad? Porque es el espíritu en su esencia pura. Sí, si es así, Ubaldo, pues ¿nos podrías, por favor, indicar cuál sería la función del director, sabiendo que son espíritus necesitados? ¿Cuál sería la función del director en ese tipo de casos? El director tiene que tener mucha empatía. Jorge también lo decía, el director y su equipo, porque generalmente en ese tipo de reuniones hay quien hace las veces de esclarecedor. Entonces, el medium es solo medium, ahí está recibiendo a los espíritus. El director tiene que tener la capacidad de identificar las situaciones que están ocurriendo y en alguna forma esclarecer, si puede esclarecer, o colocar esa función a otro que previamente ya está disponible para esa actividad. Jorge iba a hablar ahora algo, si quiere. Sí, yo quería, como tú mencionaste, la parte del animismo. Sí, que hay que aclararlo, porque hay mucha gente que le tiene miedo a eso, ¿no? El animismo es una experiencia natural en todo medio, donde hay una influencia anímica de uno. Y otra cosa son los fenómenos anímicos. Y la gente confunde eso. Yo puedo tener un fenómeno anímico como la evidencia es anímica. El desdoblamiento es anímico, un fenómeno anímico. Pero lo que tú te estabas refiriendo era la influencia propia del espíritu
que hay que educarlo para que esa influencia cada día sea menor, ¿no? Eso era lo que te iba a aportar. Y muy bien lo del director. El director es una función moral, espiritual, de conexión con los guías protectores para que haya una disciplina y un orden en la reunión, ¿no? Ponga el orden. Como tú decías, pueda asignar a personas preparadas para que sean también orientadores, esclarecedores de los espíritus que entran en trance, ¿no? Y que sean uno a la vez. Porque nuestros centros son pequeños. Entonces son pequeños, entonces no van a entrar 3 o 4 espíritus necesitados a la vez porque se forma un mercado público y no hacemos nada, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces el director tiene que controlar todo eso, tiene que orientar uno a la vez y así orientamos. Jorgito, además de que sea uno a la vez, ¿hay algún procedimiento especial o diferente en este tipo de reunión a las otras reuniones, a los otros tipos de reuniones? Claro, claro, hay un procedimiento, claro que sí, porque es que tenemos que preparar el equipo de trabajo, los que van a orientar, los esclarecedores, que estén bien estructurados, que tengan empatía, que tengan cariño. Porque recuerda aquella anécdota de Divaldo, que se levantó el director y le dijo al espíritu, en nombre de Dios te digo que te vayas, que te dejes tranquilo te vayas tranquilo para el mundo espiritual. Entonces el espíritu le contesta, en nombre de Dios te digo que no me voy. ¿Se acuerdan de esa anécdota que nos contaba Divaldo? ¿Por qué? Porque es que no tenía autoridad moral esa persona. Puede tener conocimiento, pero no tenía el aporte moral. Entonces hay un procedimiento para estas tareas. Son muy serias, de mucha responsabilidad, porque los espíritus ven lo que nosotros como encarnados no vemos. Entonces ellos pueden estar en determinado tratando de respetar, de burlarse de uno. Entonces con la autoridad moral, tanto del director como de los esclarecedores, se mantiene la reunión seria y con respeto. Bueno, Entonces, sí, un procedimiento siempre formal, ¿no? aquí con lo que nos dices, nos estás diciendo en todo caso que el director debe tener un perfil. No puede ser cualquier persona, sino que debe cumplir ciertas condiciones dentro de ese perfil para que pueda hacerse cargo de una dirección de un tipo de reunión de estas. Entonces, bueno, tengámoslo presente todos como directores de los diferentes centros espíritas del área de mediunidad, para que veamos si cumplimos ese perfil y lo que no, pues bueno, a trabajarlo para que podamos realmente ejercer una función como debe ser en este tipo de reuniones de orientación. Es que la misma palabra lo dices, orientación a espíritus necesitados. ¿Y cómo vamos a orientar si no tenemos la capacidad en conocimiento, pero también en condición moral? Bueno, a tenerlo presente. Antes de ir a otro tópico un poquitico más al respecto de eso de que dice de la empatía y demás, de lo que ahora hablaba y de la función del director, nosotros debemos tener en cuenta que en el espiritismo, en las instituciones espíritas, la jerarquía organizativa, como la entendemos desde el punto de vista de las demás organizaciones, no debe existir. Por un orden natural, claro que sí, los cargos y tal, pero el director tiene que ser una persona humilde, ¿verdad? Entender de que está en un encargo. Ese cargo es necesario para un encargo particular. Y además que esa autoridad moral dentro del centro espírita se la va a dar también la asistencia. Hay directores de mediunidad que no van a tareas públicas, no van a otras actividades y están encargados ahí. Eso impide de alguna forma el conocimiento y la aglutinación de todos los trabajadores de la casa. Entonces, la autoridad moral también está en trabajo y presencia constante en las actividades del centro espírita. Bueno, muchas gracias, Ubaldo, por tu orientación. Si tienen preguntas, les surgen preguntas, las pueden ir registrando en el chat, que en la parte final se va a dar un espacio para dar respuesta a estas preguntas, ver cuáles de ellas realmente no se han dado como respuesta y nuestros panelistas las podrán responder. Bueno, Jorge, con tu experiencia maravillosa que tienes en el campo de la mediunidad y sobre todo en el área de terapia desobsesiva y con lo desarrollado que tienes tu mediunidad, pues a los centros espíritas pues llegan
gran cantidad de personas con perturbaciones, con obsesiones. Y tú nos podrías ilustrar de este tipo de reunión, nos podrías dar parámetros a tener en cuenta que como directores de la reunión podamos realmente poner en práctica. Gracias, Marta. Sí, esta reunión es muy delicada, delicada, ¿sí? Y también de dedicación, las dos, con L y con D. Delicada, ¿por qué? Porque necesitamos un equipo de trabajo muy bien preparado, con una estructura moral que se conozca a través de los años, ¿eh? Para que se organice este tipo de tareas. Que sea un grupo pequeño, no importa, pero que estén preparados moralmente. ¿Por qué? Porque es muy diferente esta reunión a los espíritus necesitados. Espíritus necesitados son espíritus desorientados, que sufren, necesitan un apoyo, necesitan una claridad de lo que les sucede. Acá no, acá ya hay una razón de ser, un porqué, ¿eh? Una venganza, un vicio, una pasión, un odio infundado por algo, compromisos de vidas pasadas, que es la mayoría de las veces, compromisos de vidas pasadas. Ya hay una razón, ¿ves? Para interferir en ese vínculo de obsesor y obsesado, porque el obsesor de hoy fue la víctima del ayer. Entonces tiene su motivo, porque fue víctima, lo hicimos sufrir, lo hicimos llorar, lo hicimos arrastrarse a lo peor del mundo. Hoy no nos acordamos, pero a ellos sí. Entonces, hay ese vínculo al tratar de interferir nosotros con la terapia desobsesiva, porque es una terapia, necesitamos muchas condiciones morales, estudio, grupo homogéneo, donde todos tengamos buenas relaciones, empatía, ¿sí? Para que así podamos manejar bien este tipo de reuniones, donde el director tiene que tener una pauta moral. Yo me acuerdo cuando estábamos, Ana Cardona era la directora de la reunión de desobsesión allá en la Sociedad Espiritista Cartagena hace 30, 40 años, 35 años. Yo me acuerdo que había un obsesor que había una medium, que era una medium muy extraordinaria, que ya también desencarnó, y ella recibió al espíritu y el espíritu, el adoctrinador hablándole nada, no quería y tal, yo la odio y tal, y eso no podía con, el, con el obsesor, porque el odio que le tenía a la persona, y explicaba por qué, y nada, no podía calmarlo. Entonces se paró, doña Ana, se paró hasta allá, hasta donde estaba él, y fue hasta allá y le puso así la mano y le dijo, ten paz, tranquilízate. Y el espíritu en sí reaccionó y dice él, ¿qué me hiciste? Entonces dije, no, te estoy diciendo que tengas paz, tranquilízate, porque estamos aquí para ayudarte. Entonces dice él, yo no había sentido un amor como el que estoy sintiendo. Entonces le dice, ah, escucho, pues, ¿qué me van a decir? Así de, entonces comenzaron a hablarle y el espíritu se tranquilizó y escuchó. Entonces, mire la autoridad moral, ¿no? La autoridad moral es fundamental en los directores de reuniones mediúnicas para ayudar, controlar, tener el manejo de la reunión, ¿sí? Por si se necesita, ¿no? O sea, una gran responsabilidad de dirección de reunión mediúnica de este tipo, porque es una reunión donde la hacemos sin estar preparados, sin tener un equipo, corre peligro la institución. Pueden acabar con la institución. Esas fuerzas oscuras. Y yo he visto muchas instituciones que se han acabado porque se ponen a hacer tareas de desasociación sin estar preparados. No es que vamos a esperar 80 años, no, es que todavía no estamos preparados para hacerla, no. No, todavía no, todavía. Yo conozco gente así que le tiene más miedo que responsabilidad. No, preparemos porque llegan casos, muchos casos. Cuando estamos con la experiencia, y Ubaldo como psicólogo también me va a aclarar ahora, llegan al centro espírita casos que parecen obsesión y no son obsesión, son problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Muchos. Y por ligereza estamos diciendo que es obsesión.
Entonces tenemos que saber manejar bien cómo esclarecer en la atención fraternal a los pacientes que llegan, a las personas que llegan, y identificar lo que realmente están obsesados para ayudarles en este tipo de reunión que tienen que tener un horario, un día específico y un estudio específico para orientar y ayudar más a los encarnados que a los desencarnados. ¿Eh? Porque los encarnados es con el diálogo, el esclarecimiento, el amor, pero con los desencarnados, la autoridad moral para poderlos ayudar a esos desencarnados que tienen un motivo, algo fuerte que los ata a ese que está obsesado en el día de hoy. Así, Ubaldo. Concuerdo plenamente, Jorge, así es, totalmente así. Hay muchos disturbios emocionales, psicológicos, que se confunden con una obsesión. Y como dices tú, hay muchas personas de centros espíritas muy ligeras, ¿no? Entonces, cualquier caso de un estado alterado de la conciencia, ya dicen, es obsesión, son los espíritus. Y no. Por eso, más allá de la terapia desobsesiva, de la terapia mediúnica para este tipo de casos, todo el centro espírita, y tú lo decías en un comienzo, Jorge, se constituye en una escuela tanto, y no solo escuela formal, porque no es una institución educativa de las normales, las convencionales, no, escuela del alma. Y eso que tú ahorita, autoridad moral, es fundamental, que se fundamenta en el amor. Desde el momento en que se está escuchando una conferencia, hay una buena orientación en un estudio. A veces la persona ya no necesita de la atención mediúnica, de entrar a una sala mediúnica para ser tratado, porque aquí el esclarecimiento es suficiente, porque quizá lo que estaba en la periferia de su perturbación era un conflicto emocional y no un conflicto espiritual. Lógicamente que el espiritismo nos enseña que unido a todo conflicto emocional se van a unir otras mentes, ¿no? Otras mentes que sintonizan con eso, pero que la causa, como lo decía, no es una causa profunda, sino es una causa que está en la hora en un conflicto emocional por pareja, por familiar, por alguna complicación de ira y tal, o otro tipo de cosas, que atendiendo eso desaparece la situación. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y no se necesita, yo lo decía ahora, no se necesita el conocimiento psicológico en concreto para determinar eso. Con una buena orientación espírita, se esclarece en todas esas dimensiones, desde la dimensión emocional hasta lo espiritual profundo. Entonces, no necesitamos el diagnóstico diferencial, entonces vamos a ver los manuales psicológicos para determinar un trastorno de personalidad y tal. No es necesario. Después que tú vayas y atiendas con amor, escuches la necesidad del otro, eso se convierte en una excelente terapéutica. Jorge, tú como presidente de Confecol y con todo lo que nos enunciaste, ¿consideras que todo centro espírita debe desarrollar este tipo de reunión de desobsesión en su centro espírita? Gracias Marta, todo centro espírita puede hacerlo, pero debe cuando esté preparado. Cuando tenga el equipo de trabajo preparado, los medios preparados, con mucho conocimiento, experiencia en las reuniones de desarrollo y práctica de la mediunidad, que sean medios que ya tengan atención, porque yo he visto reuniones donde se comunican espíritus obsesores y no hay obsesores. Es la influencia de la persona que saca su rabia, sus cosas, las saca allí. O también espíritus necesitados. Entonces se necesita que mediums bien educados, personas que ayuden, los orientadores, los esclarecedores, que tengan mucha estructura espírita, moral, evangelio, conozcan el evangelio, ¿sí? Para saber y tener conocimiento para saber identificar el tipo de espíritu con el cual van a hablar. Porque si van a hablar con un obsesor ateo, no le van a hablar de Dios. ¿Sí? O espíritu necesitado ateo, no van a hablarle de Dios porque enseguida va a rechazar.
Si es un cristiano, no les van a hablar de reencarnación, ni de espíritu, ni que tú estás... No, no, hay que hablarle de acuerdo a la identificación que debe lograr el orientador, el esclarecedor, ¿no? Para que así podamos ayudar a estas personas con esos vacíos existenciales, esos conflictos psicológicos que se llevan para el plano espiritual. Entonces, es muy importante que nos preparemos todos, ¿no? Preparemos para hacer esta tarea lo más productiva. Entonces, debemos hacerlo. Depende si ya estamos preparados. Y como dije anteriormente, no vamos a esperar 50 años, pues no, todavía no estamos preparados. Y llegando casos, no, hay que prepararnos con calma, pero con eficiencia. Eficiencia en el trabajo mediúnico. Para eso este departamento, para orientarnos a todos de cómo debe ser más eficiente el centro espírita. Y porque sabemos, hay personas que le tienen miedo a los obsesores, como si se contagiaran, se contaminaran, se pegara, así como el coronavirus que se contagia uno. No, no. La obsesión es unilateral en ese caso, ¿no? Es bilateral con el paciente, el obsesor y paciente es bilateral, pero con uno que va a atender es unilateral, que la vive a la persona. Pero para interferir, tengo que tener una autoridad moral que esté por encima vibratoriamente del nivel donde se encuentra obsesado y obsesor. ¿Sí? Que son niveles superiores. No que yo me sienta superior a la persona, porque resulta que la persona puede estar mejor que yo, lo que están pasando un momento de obsesión, de perturbación, pero moralmente puede estar mejor que yo. Es que el ejercicio de las virtudes, de las cualidades, me pone en un momento, y la oración, esa sintonía con los guías me pone en determinado momento en un nivel superior, ¿no? Moralmente, vibratoriamente, ¿eh? Pero no confundirnos. No, yo estoy mejor que esas personas, cómo me escuchan los espíritus. Llegué a un caso a escuchar un centro espírita aquí fuera de Colombia. Ajá, ¿cómo estás? Me encontré con él. Ajá, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu centro espírita? No, hacemos unas tareas. Acabamos de hacer una tarea donde adoctrinamos a 5.000 espíritus. Yo le pregunto, ¿qué obsesores? Sí, 5.000, ¿y cómo? ¿En una reunión de cuánto duró esa reunión? No, 1 hora. Ay, ¿cómo hiciste tú para adoctrinar 5.000 espíritus? No, es que en el mundo espiritual ponieron un estadio lleno de espíritus, entonces yo les hablaba. Y a todos escuchaban y a todos entendieron. Yo dije, mira, hijo, tú ves a leer a Kardec nuevamente porque eso no es correcto. Lo difícil que es convencer a una persona encarnada. Un desencarnado es lo mismo, sin el cuerpo físico. Entonces, mire la fantasía, las fascinaciones que podemos exponernos por la falta de conocimiento. Preparémonos y hagamos esas tareas maravillosas porque son reuniones maravillosas. Hemos tenido nosotros, hacemos y se siente maravillosa las ayudas, pero con mucho equilibrio. Si vienen casos de vez en cuando en nuestra institución, habrá en otras instituciones donde se presentan muchos casos, pero en nuestra institución pocos casos, pero se ayudan muy bien. Lo último, un niño que llegó con una obsesión que vio cuando asesinaban los sicarios al primo, y el niño quedó en trance con el espíritu del primo, y entonces la familia buscando ayuda. La jefe de la mamá sabía que era espírita y nos llamó, mira, este niño está en trance y está en el psiquiátrico. Entonces le dice, bueno, tráiganlo al centro espírita. ¿Qué hizo el papá y la mamá? Lo han sacado del psiquiátrico y lo han llevado al centro espírita. Le hicimos la ayuda, la orientación al niño. El niño se reaccionó del trance y salió del centro espírita. Perfecto, bien. ¿Por qué hay que organizar bien? Porque a este niño hay que seguirlo orientando porque tiene una mediunidad que fácilmente se podría sintonizar. Entonces, por eso el centro espírita tiene que estar organizado. Porque no es liberar al obsesor, liberar al encarnado y se acabó el problema. No, hay que educar moralmente para que no se sintonicen con otros espíritus y sigan los mismos problemas. ¿Eh? Educación moral. Gracias.
Bueno, escuchemos nuestro presidente con su recomendación tan acertada, con su experiencia que nos permite realmente, con sus ejemplos, pues darnos cuenta de toda esta engranaje que lleva una reunión de terapia sucesiva. Entonces, hay que tener presente estas recomendaciones que nos da para realmente poder hacer un trabajo, como nos enuncia Jorge, con responsabilidad, porque es una reunión bastante delicada. Entonces, para tenerlo presente. Bueno, y seguimos con otro tipo de reunión, que es la orientación espiritual a encarnados. Cuando hablamos de esta reunión espiritual a encarnados, Ubaldo, estamos diciendo qué es lo que se realiza en esta reunión, qué es lo que hace referencia a este tipo de reunión, cuál es la función. La función es de dar esclarecimiento, consuelo, orientación a los diferentes trabajadores de la casa espírita, a los asistentes que llegan con un tipo de complicación, directamente de los guías familiares desencarnados de la persona. Debe ser un grupo de médium experimentados con esas mismas características de empatía, de amor, de ser bien orientados en la práctica cartesiana, para que sean unos puentes óptimos y que la espiritualidad quiera comunicarse a través de ellos de forma conveniente. Entonces hay una disposición previa de un ambiente espiritual de mucho recogimiento, un grupo de médiums con su director además, donde servirán de puente para dar claridad, de esclarecimiento a esas personas que necesitan. Es básicamente eso, ¿no? Allí se reciben, como Jorge lo decía ahorita, ¿no? De múltiples formas. Puede ser desde la psicografía, psicofonía, generalmente es a través de la psicofonía, porque es la forma más rápida y eficaz de poder llevar un mensaje del mundo espiritual, pero también puede ser por inspiración, puede ser que el medium está percibiendo algunas situaciones particulares de la persona necesitada allí en ese momento y que tiene que ser capaz de traducir fielmente, convenientemente lo que está recibiendo para poder producir efectos de consuelo, de ayuda, y no que las personas salgan más confundidas, porque hemos visto también así muchos casos donde mediums dicen te estoy viendo encadenada, te estoy viendo con una envuelta en la cabeza, de una cosa extraña y tal, y hasta ahí queda la situación, y eso lo que hace es confundir a la persona. Eso no está dando ningún tipo de consuelo, porque de pronto esas cadenas, esa cosa envuelta en la cabeza que están viendo, es la simbología de algún proceso perturbador que está ocurriendo. Puede ser emocional o espiritual. El medium tiene que, con experiencia, eso lo da la experiencia, identificar qué es lo que está ocurriendo. Y eso, lógicamente, además de la experiencia, es el vínculo que tiene con el mundo espiritual, que les sabrá decir a qué se refiere aquella evidencia. Como el caso que sé que todos ya tenemos familiaridad de él, de la vida en el mundo espiritual de Andrés Luis, ¿no? Nuestro hogar, donde estaba el gobernador, le dice al espíritu, ¿tú qué estás viendo en esta paciente? Le dijo, yo veo 30 y tanto, no me acuerdo el número de puntos negros que vi en su perispíritu. 53. 53, gracias, Jorge. Y solamente veía esos puntos negros allí. El otro dijo, eso cada uno representa un aborto, existencia pasada y tal. De ella él vio más a profundidad lo que significaba esos puntos negros. Muchas veces nosotros estamos viendo cosas así, tenemos que adentrarnos a lo profundo de lo que significa. Sí, por eso se necesitan medios muy adiestrados para que seamos prudentes. Si le vemos un conflicto sexual, no le vamos a decir, tú tienes tal problema, no. Respeto, espiritualidad. Entonces, si lo percibimos, enseguida pedir a los guías que orienten cuál es la necesidad real. Y ahí vamos orientando, si es problemática de cualquier tipo, se necesitan medios muy experimentados para la prudencia, pero no hay que quedarnos callados. Porque yo he visto eso, que a veces cuando termina la reunión, entonces hay comentarios, ay, yo percibí que fulano tenía tal cosa. No.
nada como me diga un medium así, yo lo regaño enseguida. No, señor, usted no tiene por qué estar comentando nada de lo que vio cuando estaba en la reunión. Ha debido concentrarse más y pedirle a los guías que le inspiraran, le ayudaran para que esa percepción tiene un porqué y un para qué, para orientar a la persona. No es para saber y para después comentarla. Yo le vi tal cosa, es tal cosa. No, 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 no. Eso falta de respeto. Y hay que tener mucho cuidado con esos medios, ¿no? De noticias malas y de noticias negativas. Son peligrosos. Orientación a encarnados. Pues aquí tanto Jorge como Waldo nos están hablando de orientar, esclarecer, consolar. Y hay precisamente una pregunta que nos hacen en el chat Ananías, que si bien pues bueno, nos falta una partecita, pero como se están hablando de esta terminología, sería muy importante definir esa terminología cuando hablamos de esclarecer, orientar o consolar, ¿qué es lo que significa? Esclarecer, orientar, consolar. Dentro de lo que hemos hablado aquí, esas tres palabras se parecen, pueden ser tomadas en este momento como sinónimo en el contexto en el cual la estamos desarrollando. Porque la función de estas actividades espíritas es consolar a la persona. Pero cuando tú esclareces, das claridad sobre algo, tiene que ser en función del consuelo. Cuando orientas, es decir, mira, lo que está ocurriendo a tu situación en esta problemática es hacia, o tiene esta causa, te estás consolando. Entonces, por extensión, podríamos decir que las tres están haciendo referencia a una sola cosa. Quizá dentro del diccionario vamos a encontrar significados particulares y propios a cada uno de ellos, que si bien son válidos, aquí en últimas se refieren a un mismo objetivo de dar auxilio a una persona con una necesidad, a un espíritu con una necesidad. Bueno, muchas gracias, Waldo. Bueno, para terminar con este tipo de reuniones, tenemos la reunión de tratamiento físico espiritual. Jorge, ¿nos podrías enunciar qué diferencia precisamente existe de la reunión de tratamiento físico espiritual en relación con las otro tipo de reuniones que hemos especificado durante el trabajo que se ha desarrollado en este momento? Gracias, Marta. Esta reunión de tratamiento físico, de terapia físico-espiritual, esta es una reunión de las de servicio mediúnico, ¿no? Médico a espíritus necesitados, de desobsesión, orientación a encarnados, y la de terapia de físico-espiritual. Son las 4 reuniones de servicio mediúnico, con medium experimentados, con medium que ya tienen un bagaje muy identificado dentro de la práctica mediúnica. Aquí, ¿qué se necesita? Que haya mediums que muestren características en el área de las energías curativas. Puede expresarse a través de energía con las manos, o puede ser con mediunidad de los efectos físicos, que no es para materialización, sino que con las energías los espíritus pueden hacer tratamiento a las personas citadas enfermas. Y otros que en trance reciben a los médicos espirituales y pueden dar ayuda a personas enfermas. Esta reunión tiene que ser manejada con mucho cuidado para no transformar el centro espírita en reunión de los centros de curanderismo, ¿no? De curanderismo donde va la gente a no, ves allá que ya te curan. No. Esta es una reunión de mucho cuidado donde se debe siempre citar a las personas enfermas que van a nuestros centros espíritas, que acuden a la atención fraternal, que tienen un vínculo con el centro espírita, así sea de simpatizante, para evitar la parte de superstición, de sobrenatural, de maravilloso, que mira, ahí ves allá que ya te soluciona el problema. No, el espiritismo no es solucionador, es el consolador. Entonces nosotros necesitamos tener mediums que tengan estas características. Si el centro espírita no tiene mediums de este tipo, no haga esas tareas, no debe hacerlas, porque no tiene mediums de esas características, ¿no? Entonces, si las tenemos, que no sea uno, sino varios,
hacer este tipo de tareas que puede ser muy variada, muy variada. En ninguna tarea espírita se necesita baños especiales, ni vestidos especiales, ni instrumentos materiales para hacerlo. Ya esa época donde de medium que utilizaban instrumentos materiales, ya eso ha pasado mucho de moda, podríamos decir. Pero si se ayuda con las energías, con la presencia de los espíritus médicos, con los medios en trance que con sus manos hacen terapias extraordinarias, con el agua fluidificada. Yo he visto a Vivaldo recibiendo mensajes, psicografía de enfermos de medicina homeopática del doctor Becerra. Y le ponen así las botellas de agua. Y entonces él en trance así, el doctor Becerra en trance, que psicografiaba así, pero rápido, rápido, una velocidad impresionante, dando los medicamentos a cada persona que se fría. Después levantaba las manos así sobre el agua. Impresionante. El agua, el sabor que tomaba era puro perfume, como si estuviera concentrado en perfume. ¿Sí? Impresionante. Nada más con pasarle las manos encima a las vasijas, a las botellas que estaban allí con el agua para los enfermos. Y son efectos físicos, efectos curativos. Yo tenía mi botella también, esa botella me duró como un año ahí, yo guardándola para que durara toda esa agüita ahí para ayuda, ¿no? Entonces uno se da cuenta, son fenómenos extraordinarios, pero hay que tener la certeza de que sí es cierto estos fenómenos de ayuda. Se pone terapia o tratamiento físico-espiritual para evitar el curanderismo, o decir, hay centros espíritas que dicen, no, ves a la terapia de sanación, no, el centro espírita no va a sanar a nadie. O hospital, o hospitalito, o terapia, inventan unos nombres que puede confundir. Y nosotros, el centro espírita, no va a competir con los médicos, porque los médicos muy bien que se han estudiado y merecen todo nuestro respeto y no vamos a estarle quitando puestos a los médicos, ni hacer ese sensacionalismo de curanderismo, ¿no? Es una terapia muy privada, de mucho recogimiento, para ayudar a aquellos que se acercan a nuestras instituciones en un horario, con una cita previa, para evitar ese sensacionalismo, esa situación que se ve en las personas que buscan el curanderismo y la inmediatez y no ven la trascendencia de lo que es la filosofía espírita. Recordando que, como nos dice Jorge, ningún tipo de reunión mediúmnica, sea la que sea, reemplaza la asistencia médica que debe recibir cualquier persona que realmente su condición física deba tener la asistencia médica, ¿no? Física. Entonces, eso es bueno que lo tengamos muy claro todos, porque no podemos recomendarle a nadie que deje de asistir a su médico, que se deje de tomar la medicina. No, nosotros no somos médicos, nosotros somos personas que hacemos un atendimiento mediúmnico según el tipo de reunión en donde se brinda una asistencia y una ayuda, pero no reemplazamos el área médica. Así es. Bueno, hablamos de los medios, de las personas que atienden esta reunión, pero ¿nos puedes de pronto especificar, Jorge, qué personas son las que deben ir a ese tipo de reunión? Como decíamos, eran los enfermos que van a nuestro centro espírita o que van a la atención fraternal, y los que atienden fraternalmente ven que necesitan ayuda física y les preguntan, ¿ya tiene su tratamiento médico? ¿Está recibiendo su terapia médica especializada? Entonces, orientar a la persona por lo que acabas de decir tú, Martín, que estén bajo con su médico, están bajo terapia, y vamos entonces a ayudarles a sustentar la salud periespiritual y física de esta persona, teniendo como apoyo el tratamiento material. Y lo que acabas de decir es fundamental. Nunca ningún médium puede decirle a ningún paciente, suspende el tratamiento, suspende ese médico. Aquí te vamos a sanar. Eso es irresponsabilidad y falta de conocimiento. Hay que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado porque también hay, y que sea un grupo de trabajo. Porque eso a mí siempre nunca me ha gustado, esos grupos que tienen un solo medio en la curación, un solo medio de psicofonía, un solo medio de... No, eso es muy peligroso. Muy peligroso, ¿por qué? Porque se necesita es los medios. Los medios. Yo vi una vez, fui a un centro espírita aquí al sur del país, allá, un pueblo por allá, y el medio entonces en trance decía, estaban atendiendo a una señora, aquí va, yo veo una inyección de tal, dijo el nombre y todo, va directico para la señora tal, que le pongan la inyección de tal, que vayan a comprarla aquí en la farmacia al lado y para ponérsela, que se la pongan aquí enseguida. Hombre, y aquí no hay médico, ¿quién va a verificar que esa inyección es verdad? No, ya los médicos espirituales lo dicen. Y le pusieron la inyección a la señora. Y dije, no, 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 qué responsabilidad. Aquí no vengo más, no señor, aquí pasa un problema y vamos a ir presos todos. Yo no me venga a invitar más a esta institución. No señor. Y después averigüé y dígame qué era. Que el hermano del medium era el dueño de la farmacia de al lado. Hombre, eso fue una falta de respeto con la doctrina y que falta de respeto, falta de estudio y le hacen más daño a la doctrina que bienestar. Entonces, tenemos que pasar por ese filtro, ¿no? Principiante. Si no educamos desde un principio a estos medios, nos vamos a evitar muchos problemas en un mañana. Fascinaciones, fanatismo, cosas. Primero Kardec, conocer Kardec, reforma moral, y así tengan mucha mediunidad ostensible, que vaya a trabajar a la obra social, que lo preparamos en las vibraciones, que se prepara para dar pases, y ahí va canalizando sus energías y se va equilibrando esa persona. Pero no porque tenga una eclosión de la mediunidad o una mediunidad ostensible ya entre las reuniones. No, señor. Eso es falta de ética del centro espírita. Jorgito, muchas gracias. Bueno, con esta reunión físico-espiritual estamos dando el cumplimiento a este panel. Y aquí hay una pregunta que nos hacen que dice, ¿qué tan eficiente y apropiada es la capacitación mediúmnica vía virtual? Y le adicionan si se puede desarrollar la mediunidad por vía virtual. Entonces, lo de que se puede capacitar virtualmente, se puede. Pero de ahí a practicar ya es otra cuestión. Ubaldo, que tiene esa experiencia maravillosa. No, Jorge, concuerdo contigo plenamente. Que se pueda orientar teóricamente, podamos hablar de mediunidad como lo estamos haciendo en estos momentos aquí. Estamos hablando de mediunidad tranquilamente, todo lo que se hace, pero no estamos haciendo ejercicio mediúnico. No estamos nosotros facilitando que entremos en un trance, porque eso es más complejo y se necesita una atención directa. Quizás más adelante sea posible cuando ya desarrollemos telepatía y estemos en otro mundo más avanzado. Posiblemente la virtualidad llegue más allá, pero ahora, en este contexto histórico de nuestra realidad, no es recomendable. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal en los ambientes de la casa, por ejemplo, donde no son ambientes espíritas, donde no toda la familia es espírita? Por mucho que tengamos un cuarto, un espacio disponible, el ambiente no es apto para el desarrollo de la mediunidad. Entonces, no es recomendable la práctica espírita, perdón, la práctica mediúnica de forma virtual. La teoría sí, es factible. No hay un equipo de trabajo que nos apoye, ¿no? Que nos apoye, nos ayude en cualquier situación que se pueda manejar, ¿no? Nos ayude un equipo de trabajo, un director que esté a nuestro lado. Entonces, virtualmente, así como no existe un centro espírita virtual, no debe existir tampoco reunión mediúnica virtual. No debe existir. ¿Sí? Reunión mediúnica. Se pueden dar percepciones, porque si estamos haciendo una oración todos concentrados, yo puedo como medium tener una percepción, pero sin ser reunión mediúnica. Claro. ¿Sí? Y no me estoy poniendo a recibir espíritus así, ¿no? Sino que espontáneamente como medium puedo recibir
una percepción, pero no es el objetivo de estas reuniones de orientación, de estudio virtual. ¿Queda Jorge, claro? como presidente, tú del Confecol, ¿qué recomendación general? Pues si bien ya nos estás dando una muy importante que es la pues no virtualidad para un desarrollo mediúmnico, una cosa es capacitación que nos estás ilustrando al respecto, pero pues no desarrollo como tal ni práctica mediúmnica. Tú como presidente de Confecol, ¿qué mensaje a todos los asistentes que son directores de los centros espíritas o asistentes del área mediúmnica puedes darnos en relación con el aspecto que estamos trabajando, que es el tipo de reuniones? El trabajo mediúnico es de mucha responsabilidad, porque podríamos decir que el trabajo espiritual mediúmnico del centro espírita es el corazón de la institución. El centro espírita se construye como teniendo como paredes el estudio, el conocimiento, y como techo la caridad. El corazón de la institución es la área mediúnica, espiritual mediúnica que tienen nuestros centros espíritas. Como directores, trabajadores de nuestras casas espíritas, asumamos esto con mucha alegría, con mucho respeto, responsabilidad, estudio. Nunca dejemos de estudiar, de alimentar nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una hora de definiciones morales y espirituales de esta transición de la tierra y donde nuestras casas espíritas deben transformarse en el oasis de amor, en el oasis de fortaleza para todos aquellos que buscan la luz del conocimiento, la luz del consuelo. Entonces, nuestras casas espíritas deben estar preparadas para todos estos embates que la vida nos presenta, estas situaciones emocionales que nos está dando duro en esta pandemia. ¿Sí? Muchos centros espíritas se han cerrado. Ya es hora de abrir las instituciones con las no públicas para no recibir tantas personas, pero ya las privadas, los cursos, las enseñanzas, guardando las medidas de bioseguridad, en muchas instituciones ya se han iniciado. ¿Por qué? Porque se pueden hacer, porque nuestras instituciones no son tan grandes que manejen multitudes, pero podemos ir, ir retroalimentándonos y preparándonos para cuando pase todo esto. Dicen que a mitad de los próximos años ya esto se ha superado, ojalá ya estemos preparados para poder seguir adelante con una nueva visión, un nuevo trabajo, una nueva disposición para que nuestras casas espíritas, el movimiento espírita colombiano, las federaciones, todos trabajemos al unísono en una fuerza espiritual para evitar las interpretaciones personales. Este departamento y el director, el señor Ubaldo Rodríguez, buen amigo y hermano, que todos los directores, todo el movimiento espírita, veamos esto con mucha responsabilidad, con esta alegría de que Jesús nos convocó a trabajar. Aprovechemos esta hora, porque es nuestro momento. No podemos dejar que nos pase el momento decisivo para la conquista de nuestro mundo interior y ayudar a los otros a que también encuentren la felicidad de ser espírita. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Jorgito, muy, muy amable. Bueno, y nuestro coordinador del Comité de Educación y Práctica de la Mediunidad, Waldo, ¿nos podrías dar tu último mensaje y al mismo tiempo comentarnos la gran primicia que tienes para finalizar con broche de oro este trabajo del comité para la última intervención y trabajo que tenemos? Gracias, Marta. Sí. De hecho, queríamos ahora definir, ya que es la última sesión que tenemos diseñada de este manual que estamos nuevamente siguiendo, y es con Jorge, que nuevamente definamos, ya él nos dirá en qué otro momento antes que se acabe el año hacer la actividad de cierre de este ciclo primero.
Entonces, está invitado Jorge y lo hacemos público para que también no va a decir que no, ni en privado, ¿verdad? Por eso me atrevo a decirlo aquí público. Y de resto, la invitación de Jorge, ¿no? Que también eso, de las últimas palabras, nos unía y sentimos esa vibración con la espiritualidad, esa unión que debemos mantener siempre con la espiritualidad superior, los guías de cada una de las instituciones espíritas en que hoy estamos aquí reunidos y que hacen parte precisamente del apoyo espiritual del movimiento espírita nacional y también a nivel internacional. Porque el espiritismo representa una oportunidad para todos nosotros, una oportunidad de transformación. Estoy con Jorge y esa es la invitación también que hacemos. Aprovechemos estos momentos, es nuestra oportunidad. La pandemia trajo conflictos emocionales fuertes, conflictos espirituales, económicos, pero más que todo psicológicos y espirituales, que es lo que nos debe a nosotros mover esas fibras necesarias. Y que hoy más que nunca debemos estar más unidos, porque nos hemos dado cuenta la fragilidad de la existencia humana. Y que, como decía Jorge, en muchos centros espíritas también se vieron, nos vimos de alguna forma minados en nuestras bases, pero que fortaleciendo esas bases morales, ese amor, esa fraternización real, podremos resistir juntos, unidos, para la obra de Kardec, que es la obra de Jesús. Bueno, muchas gracias, Ubaldo, como coordinador del comité del área de mediunidad, y a nuestro presidente, Jorge Berrío. Les agradecemos por haber participado, por sus conocimientos, por su experiencia, por sus ejemplos que nos dan, que nos ilustran. Agradecemos su tiempo y su amor, y sobre todo sus conocimientos que nos enriquecen. Y bueno, recordemos que ya nos dijeron que Jorgito va a estar para finalizar nuestra broche de oro, nuestro trabajo de mediunidad, con toda la experiencia y los casos que nos va a contar, que nos ayudan a nosotros a aprender mucho más. Entonces, también agradecemos al comité técnico de grabación, a Luis Fernando, a Germán, quienes detrás de cámaras están muy juiciosos, siempre trabajando y ayudando en este proceso virtual que también nos enriquece muchísimo y que nos da la oportunidad precisamente de acercarnos y de tener a personas de diferentes lugares aquí todas reunidas. A todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, de los diferentes centros espíritas de Colombia, les agradecemos su tiempo maravilloso en este puente, a mitad de puente, que sabemos que pues es una horita nomás, pero les agradecemos porque realmente pues ustedes son el eje central de nuestro comité. Entonces, que ojalá nos encontremos prontamente, ya les avisaremos la fecha de nuestro próximo trabajo. Muchísimas gracias a todos, muy amables.